Seguimos ahora con más noticias. Es momento de nuestra columna de salud. Como siempre me acompaña el doctor Carlos Zanardi, neurocirujano especialista en cirugía de columna. Carlos, buenas tardes. ¿Cómo andás? Hola Dani, ¿cómo estás? Bueno, bien, todo bien. ¿Qué nos tenés preparado para el día de hoy? Mira, hoy te voy a hablar sobre la patología oncológica de la columna, o sea, sobre los tumores que afectan tanto a la parte del esqueleto de la columna como así también a las estructuras que se encuentran dentro del conducto raquídeo. En ese sentido hablamos de los tumores de médula y los tumores que están por fuera de la médula. Primero quiero mostrarte cuáles son los síntomas que tienen que hacernos sospechar o qué es lo que el público tiene que saber en relación a cuándo sospechar que el dolor, el síntoma que perciben puede ser producto de una patología oncológica en la columna. Así que te traje como siempre una presentación donde quiero ilustrarte un poco, contarte en principio que la inmensa mayoría de las patologías oncológicas en el raquis tienen una historia de cáncer, la mayoría son patologías metastásicas. La columna es un sitio donde frecuentemente asientan las metástasis de diferentes tumores, ya sean de mama en la mujer, de próstata en el varón y de otras partes del cuerpo. Entonces, la historia del antecedente oncológico en el contexto de un enfermo que tiene dolor de espalda es importante. Entonces, lo principal es la historia clínica, la historia de patología oncológica. Por otro lado, la pérdida inexplicable de peso, o sea, ese es otro síntoma que tiene que hacernos sospechar en el contexto de un enfermo que se queja de dolor de espalda, que ese dolor puede ser producto de una patología oncológica en el raquis. Este es un punto importante, el que no alivie con el reposo. O sea, habitualmente la mayoría de los dolores por patología degenerativa, por artrosis, cuando el enfermo se acuesta en la cama, habitualmente el dolor se va. Cuando el dolor se exacerba en reposo, incluso despierta al paciente por la noche, es cuando nosotros tenemos que pensar en que esa sintomatología puede ser producto de una enfermedad oncológica que asiente en el raquis. Así que ser muy enfáticos con ese concepto, pacientes con antecedentes de patología oncológica que tengan un dolor de espalda que no ceda con el reposo y que se exacerbe por la noche, o sea, que no tenga las características mecánicas típicas del dolor por patología degenerativa, sospechar en que pueda ser una patología tumoral y en ese sentido consulta para hacer los estudios pertinentes y de esa manera descartar o confirmar que se trata de eso. Bien, ¿y en qué parte de la columna se originan, por ejemplo? Mirá, cuando uno habla de patología tumoral del raquis, es un concepto muy amplio. La patología tumoral, o sea, los tumores pueden asentar, como te decía, en el esqueleto, en la parte de la vértebra. En ese sentido, habitualmente las metástasis se dan en esa zona y como te he explicado alguna vez, el conducto raquídeo, que es por donde pasa la médula, o los nervios de la cola de caballo pueden verse comprometidos, comprimidos por ese tumor y el enfermo tener clínica consecuente de esa compresión. Y cuando los tumores se originan tanto de la médula como de las estructuras que recubren a la médula, se dan en el interior del conducto raquídeo. Acá te traje algunas imágenes para esquematizarte un poco esto que te conté. Esto es una paciente que tiene antecedentes de un cáncer de mama. Fíjate acá, ahí te señalo con la flechita, se puede ver bien. Esto es una fractura patológica, o sea, esta vértebra está afectada por la patología tumoral, se fracturó y esto, como te he contado anteriormente, lo que está por detrás de la vértebra es la médula, que la ves comprimida, producto de que la fractura está apretándola, ¿sí? O sea, característicamente los tumores metastásicos afectan generalmente el cuerpo de la vértebra y generan fracturas por esa fragilidad. Este es otro caso, fíjate otra vez, ¿sí? La vértebra fracturada, la médula que viene viajando por acá atrás y cómo esto que es el tumor, ¿sí? Comprime la médula. Este enfermo lo que tenía era una dificultad para mover las piernas, ¿no? Esto es la columna dorsal. Entonces nosotros primero hacemos una biopsia, si tenemos tiempo. Muchas veces el enfermo está muy sintomático y no nos da tiempo para hacer una biopsia, pero si tenemos tiempo, siempre hacemos una biopsia para certificar el diagnóstico de oncología. Y después, una vez que estadificamos al enfermo, lo que hacemos es programamos un tratamiento y ahí te voy a contar un poco en qué consiste. En este caso, lo que hicimos fue una descompresión de la médula, como ves acá,
con una estabilización, con unos tornillos y unas barras. Acá lo vas a ver más claro, esto es un frente, donde están las barras y los tornillos, que lo que hace de alguna forma es mantener o tratar de recuperar la estabilidad de la columna que se había perdido por esa fractura patológica por el tumor, ¿sí? Así que, otra vez, pacientes con antecedentes oncológicos que presenten un dolor que no se da con el reposo, y si se acompaña más aún con sintomatología neurológica, dificultad para mover las piernas, por ejemplo, deben consultar porque pueden estar frente a un cuadro de metástasis vertebral, y en ese sentido el accionar rápido es importante. Como te he dicho muchas veces, la función neurológica cuando está recuperada es fácil de mantenerla después de una cirugía. Cuando se pierde es difícil de recuperarla después de una intervención. Entonces, el accionar temprano es fundamental. Una cosa es operar un enfermo con una patología oncológica del raquis que está indemne neurológicamente, y otra cosa es operar a un enfermo que tiene una patología oncológica y que está parapléjico, que no puede mover las piernas. ¿Y estos casos siempre son quirúrgicos? No. Sin entrar en detalles finitos, siempre tratamos de primero hacer un diagnóstico, como decía, con la biopsia. La biopsia es mandatoria, porque de alguna manera tratamos de determinar frente a qué tipo de tumor estamos, ¿sí? Si es una metástasis, si es un tumor primario del raquis, tienen diferentes tratamientos. Después te voy a mostrar otra foto de un tumor primario del raquis que tiene un manejo totalmente distinto a la metástasis. Y en caso de ser una metástasis, depende de si comprime o no la médula. Generalmente, cuando hay una compresión medular, el tratamiento es quirúrgico, ¿sí? Uno estadifica al enfermo previamente. Si hay una compresión de la médula y una inestabilidad mecánica oncológica, uno decide por la cirugía, siempre y cuando las condiciones clínicas del paciente así lo permitan. Pero cuando no hay una compresión de médula, el tratamiento hoy por hoy está muy encaminado hacia los rayos, ¿no? Hoy vemos que el tratamiento con rayos tiene excelentes resultados, incluso nuevas modalidades de entrega de rayos a la columna, tratando de respetar a la médula, o sea, de no tocar la médula, tienen excelentes resultados para el control de la enfermedad. Bien, justo te iba a preguntar sobre eso, ¿no? ¿Qué tratamientos existen hoy en día para manejar este tipo de patologías? Claro, ¿Son los rayos? Sí, rayos y el tratamiento oncológico que el paciente venía recibiendo para su patología oncológica. Claro. El tumor de mama, por nombrarte un tipo de cáncer. Hoy por hoy los quimioterápicos, el tratamiento hormonal, etcétera, tienen excelentes resultados en el manejo de la enfermedad. Por lo tanto, uno hace la biopsia, toma una muestra de ese tumor, el oncólogo es el que se encarga de determinar la sensibilidad de ese tumor a todas las drogas que él le puede aplicar a ese paciente, y todo ese armamento y el tratamiento multidisciplinario, una vez más, se usan para el tratamiento global del enfermo. O sea, acá el cirujano de columna tiene un rol, te diría, secundario. El oncólogo y el equipo de médicos que tratan al paciente son fundamentales. Bueno, hemangiomas vertebrales. Sí. Esos son tumores puntualmente de la vértebra. Sí, ese es un tema que bueno, vos me escuchás mucho hablar, hablar de eso. Estamos hablando hasta recién de metástasis, ¿no? De cánceres en otros lugares del cuerpo que hacen metástasis en la columna, pero en este caso el tumor puntualmente en la columna. Exactamente. El hemangioma, creo que cualquier televidente que nos esté escuchando que se hizo una resonancia de columna puede haber leído en su informe la presencia de hemangiomas. Por eso que está tan bueno que traigas ese tema. Los hemangiomas son tumores primarios, o sea que se originan en la vértebra, similares a los que uno puede ver en esos pacientes que tienen una mancha violácea en la cara. Son malformaciones que no tienen una connotación de malignidad y que en la inmensa mayoría de los casos no tienen ninguna traducción terapéutica. O sea, el enfermo lo que tiene es un hallazgo. Sale una imagen que es muy característica con un hemangioma. Como te digo, son esos tumores con alto contenido vascular, alto contenido de sangre adentro del cuerpo de la vértebra, pero que no requieren tratamiento, salvo en casos excepcionales donde el enfermo tiene un dolor producto de la presencia del hemangioma en la vértebra, y en esos casos hacemos ciertos tratamientos, como puede ser la cementación, etcétera, para aliviar ese síntoma. Pero el mensaje que quiero transmitirles es que la presencia de un hemangioma, generalmente la gente googlea hemangioma y lo que está publicado en Google quizás no es lo más descriptivo real de la enfermedad.
Entonces les da mucho miedo, pero quiero transmitirle tranquilidad, que la inmensa mayoría de los hemangiomas que ven informados en una resonancia no tienen una traducción terapéutica y no tienen una importancia per se. Son un hallazgo que no tiene ninguna significación, ¿no? Te quiero mostrar otra cosa más, fíjate. Sí. A ver si podemos ver. Este es un tumor primario del raquis. Así como te decía que los tumores más frecuentes son los tumores secundarios, las metástasis. Esto, que es un cordoma, es un tumor maligno primario del raquis, ¿sí? Acá ves cómo este tumor afecta la parte alta de la columna cervical y comprime la médula. Sí. Lo primero que hacemos con esto es una biopsia para determinar de qué tipo de tumor se trata y después planificamos el tratamiento de estos enfermos. Los tumores primarios del raquis son poco frecuentes, pero es importante tenerlos en cuenta porque el diagnóstico correcto y el tratamiento adecuado en algunos casos puede llevar a la curación del paciente. No hablo de este caso que es un cordoma que característicamente es un tumor primario maligno del raquis, así que ese no es el mejor ejemplo en ese sentido, pero existen los tumores que se originan en las vértebras, que no vienen de otro lado, que son los menos frecuentes cuando hablamos de raquis, ¿sí? Y que es importante tenerlos en cuenta por el resultado que vamos a tener de la biopsia, ¿sí? Y por último, para cerrar, mostrarte una imagen de cómo se ven los tumores que se originan en el conducto raquídeo, ¿sí? En esta imagen de la izquierda, esto es un meningioma, ¿sí? Un tumor que se origina de la membranita que recubre a la médula, ¿sí? Y que contiene el líquido cefalorraquídeo y que por la topografía está en íntimo contacto con la médula y la comprime. Fíjate acá cómo se ve la médula, acá te lo marco con la flechita, sí, se ve, y cómo a la altura del meningioma está totalmente apretada. Esta paciente lo que tenía era un fuerte dolor de cuello y una dificultad para mover los 4 miembros. Esto es quirúrgico, hay que operar, sacar el meningioma y liberar la médula, son cirugías bastante complejas. Y esta imagen de la derecha, esto que está acá, esta bolita que está acá, es un neurinoma, es un tumor benigno, ambos son benignos. Se origina de la derecha, ¿no? Se origina de la membranita que recubre a los nervios y lo mismo, por su proximidad comprime a la médula, genera síntomas neurológicos generalmente y mucho dolor. Esto, de vuelta, es quirúrgico y si todo anda bien, el enfermo en la inmensa mayoría de los casos se cura y tienen un muy buen pronóstico neurológico. No tienen nada que ver con las metástasis del raquis, ¿no? Obvio. Bien, perfectamente, muy claro como siempre, ¿eh? Nos vemos nosotros en un rato en casa y con la columna la semana que viene, seguramente lunes o miércoles.